Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucho drama de celebridades. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme para pasar el rato? Hoy tenemos un plato fuerte, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, la posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, amigos míos, los rumores, las especulaciones y las indirectas parecen indicar que Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón, estaría implorando a Demet Özdemir por una última oportunidad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué después de tanto tiempo de silencio vuelven a sonar las campanas de boda, o al menos, las campanas de reconciliación? Agárrense fuerte porque este vídeo está lleno de giros inesperados. Pero antes de sumergirnos en esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de analizar las relaciones de las celebridades, de debatir sobre los últimos dramas y de enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar esta historia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como recordarán muchos de ustedes, fue una de las más comentadas y queridas de la farándula turca. Su química en la serie Erkencikus era innegable y la ficción rápidamente se trasladó a la realidad. Los fans enloquecieron, los medios no paraban de hablar de ellos, y parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más sólidas y duraderas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de problemas comenzaron a surgir, las agendas apretadas, la presión mediática y según algunas fuentes cercanas a la pareja, las personalidades incompatibles, terminaron por desgastar la relación. La ruptura fue dolorosa, pública y dejó a muchos fans con el corazón roto. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en nuevos proyectos. Demet encontró el amor y se casó. Can también tuvo otras relaciones. Parecía que el capítulo Can y Demet había llegado a su fin definitivamente. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales que sugieren que Can Yaman estaría intentando reconectar con Demet. Empecemos por las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde las celebridades se comunican y donde los fans analizan cada like, cada comentario, cada follow y unfollow. Can ha empezado a seguir nuevamente a Demet en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades es mucho más significativo de lo que parece. Algunos dirán que es una coincidencia, que simplemente se acordó de ella y le dio follow, pero sabemos que no es así. Analicemos este follow con más detalle. No se trata solo de un simple gesto. En el mundo del espectáculo, las redes sociales son una herramienta de marketing, una ventana a la vida personal y un termómetro para medir la popularidad. Un follow de Can a Demet, después de años de ausencia en su lista de seguidos, envía un mensaje claro: estoy pensando en ti, estoy observándote, estoy interesado en lo que haces. Es una manera sutil pero efectiva de llamar la atención. Y vaya que lo ha logrado. Los fans de ambos actores se han vuelto locos, analizando cada detalle, creando teorías y alimentando la esperanza de una reconciliación. Además, fuentes cercanas a Can han filtrado información a la prensa turca que revelaría que el actor estaría arrepentido de cómo terminaron las cosas con Demet. Al parecer, durante los últimos años, Can ha reflexionado mucho sobre su relación, ha madurado y se ha dado cuenta de que cometió errores. Ahora, según estas fuentes, estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a Demet, incluso si eso significa dejar de lado su orgullo y pedirle perdón. Estas fuentes cercanas son, por supuesto, la clave de todo el rumor. ¿Son realmente personas con información privilegiada? ¿O son simples inventos de la prensa sensacionalista? Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, el hecho de que varios medios turcos de renombre estén publicando la misma información sugiere que podría haber algo de verdad en ello. Se habla de largas noches de reflexión por parte de Can, de conversaciones con amigos cercanos en las que ha expresado su arrepentimiento y de un deseo profundo de enmendar sus errores. Se dice que la fama y el éxito lo cegaron en su momento y que no supo valorar lo que tenía con Demet.
Ahora, después de años de distancia, parece que ha despertado y se da cuenta de lo especial que era su relación. Pero la cosa no queda ahí. Recientemente Khan ha estado hablando públicamente sobre la importancia del amor verdadero, de las segundas oportunidades y de la necesidad de luchar por lo que uno quiere. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una indirecta muy directa a Demet. Algunos medios incluso afirman que Khan estaría intentando contactar directamente con Demet, enviándole mensajes y tratando de organizar un encuentro para hablar en persona. Estas declaraciones públicas son otro elemento crucial en esta historia. Khan es un hombre inteligente y sabe muy bien el impacto que tienen sus palabras en los medios y en sus fans. No está hablando en vano. Está sembrando la semilla de la duda, está enviando un mensaje subliminal a Demet y está preparando el terreno para una posible reconciliación. Sus palabras sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades resuenan con fuerza en el imaginario colectivo, especialmente entre aquellos que aún añoran la pareja que formó con Demet. La idea de que Khan esté luchando por su amor perdido es muy atractiva y alimenta la esperanza de un final feliz. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿estará Demet dispuesta a darle una oportunidad a Khan? Esta es la parte más complicada de la historia. Como sabemos, Demet está casada, y aunque su matrimonio no ha estado exento de rumores y especulaciones, sigue siendo un compromiso importante. Además, después de la ruptura con Khan, Demet ha sido muy cautelosa con su vida privada, evitando involucrarse en nuevos escándalos y tratando de mantener una imagen pública limpia y profesional. El matrimonio de Demet es, sin duda, el obstáculo más grande para una posible reconciliación. Aunque los rumores sobre su relación con su esposo han sido constantes, ella siempre ha mantenido una postura discreta y ha evitado alimentar la polémica. Demet ha trabajado duro para construir su carrera y su imagen pública, y no está dispuesta a ponerlo todo en riesgo por un desliz. Además, es una persona leal y comprometida, y es probable que se tome muy en serio su matrimonio. La idea de traicionar a su esposo y romper su compromiso debe ser muy dolorosa y la obliga a sopesar cuidadosamente todas las opciones. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz estaría sorprendida y confundida por los intentos de Khan de reconectar con ella. Si bien reconoce que hubo momentos muy felices en su relación, también recuerda el dolor y la decepción que sintió cuando las cosas terminaron. Además, Demet estaría muy preocupada por cómo afectaría todo esto a su matrimonio y a su imagen pública. La reacción de Demet es comprensible. Recibir un mensaje de tu ex, después de años de silencio, y enterarte de que quiere volver contigo, debe ser una experiencia muy confusa y perturbadora. Demet recuerda la pasión y la química que compartió con Khan, pero también recuerda el dolor y la decepción que sintió cuando la relación terminó. Además, está consciente de las consecuencias que podría tener una reconciliación en su matrimonio y en su imagen pública. Está atrapada entre el deseo de revivir el pasado y la necesidad de proteger su presente y su futuro. En este punto, la información es contradictoria. Algunos medios afirman que Demet estaría considerando la posibilidad de hablar con Khan, pero que le habría puesto condiciones muy claras: nada de encuentros públicos, nada de declaraciones a la prensa y, sobre todo, nada que pueda poner en peligro su matrimonio. Otros, en cambio, aseguran que Demet habría rechazado tajantemente los intentos de Khan, dejándole claro que su pasado juntos pertenece al pasado y que ahora está enfocada en su presente y en su futuro con su esposo. Esta contradicción en la información es típica de este tipo de situaciones. Cada medio tiene sus propias fuentes y sus propios intereses. Algunos pueden estar exagerando la posibilidad de una reconciliación para generar más tráfico, mientras que otros pueden estar intentando proteger la imagen de Demet. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que Demet esté dispuesta a hablar con Khan, pero que lo haga con mucha cautela y estableciendo límites claros. También es posible que haya rechazado sus intentos de reconectar, pero que aún sienta curiosidad por saber qué tiene que decir. La verdad es que solo el tiempo dirá si Khan Yaman logrará su objetivo de reconquistar a Demet Özdemir. Lo que sí es cierto es que esta historia ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable, y la idea de una segunda oportunidad siempre es atractiva. El poder del shippeo es innegable. Los fans que creyeron en el amor de Khan y Demet durante Erkencikus siguen aferrados a la esperanza de verlos juntos en la vida real. Han invertido tiempo y energía en apoyar su relación y no están dispuestos a renunciar a su sueño.
La idea de que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos y que las segundas oportunidades son posibles es muy atractiva y alimenta su esperanza. Pero también es importante recordar que la vida real no es una telenovela, y que las decisiones que toman las celebridades tienen consecuencias reales para ellos y para las personas que los rodean. En este caso hay un matrimonio en juego y la felicidad de Demet y su esposo debe ser la prioridad. Es crucial recordar que detrás del glamour y la fama, las celebridades son personas reales con sentimientos y vidas complejas. Sus decisiones tienen consecuencias reales y pueden afectar a las personas que los rodean. En este caso, la felicidad de Demet y su esposo debe ser la prioridad. Aunque la idea de una reconciliación con Can sea atractiva, es importante considerar el impacto que tendría en su matrimonio y en su vida personal. Por ahora, solo podemos esperar y observar cómo se desarrolla esta historia. Estaremos atentos a cualquier nueva señal, cualquier nuevo rumor y cualquier nueva declaración que pueda darnos pistas sobre el futuro de esta posible reconciliación. Y por supuesto los mantendremos informados de todo lo que suceda. La paciencia es clave. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian rápidamente y es difícil predecir el futuro. Lo único que podemos hacer es esperar y observar cómo se desarrolla la historia, atentos a cualquier nueva señal, cualquier nuevo rumor y cualquier nueva declaración que pueda darnos pistas sobre el futuro de esta posible reconciliación. Y por supuesto nosotros estaremos aquí para informarles de todo lo que suceda. Y bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Resumiendo, hemos analizado los rumores de que Can Yaman estaría implorando a Demet Özdemir por una última oportunidad, repasando las señales que apuntan a esta posible reconciliación y evaluando las posibilidades de que Demet esté dispuesta a darle una segunda oportunidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta comunidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que Demet debería quedarse con su esposo y dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.